Bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio de Segunda Tesalonicenses. Esta carta fue escrita alrededor del año 50-52. Así que, si pensamos que el Señor Jesús fue crucificado alrededor del año 30, el Evangelio estaba, o la iglesia era muy jovencita para ese entonces. El apóstol Pablo estaba en la ciudad de Corintios cuando escribe esta carta. Y realmente tenemos que ver cómo Dios hace las cosas como Él quiere y no depende de los hombres, de la voluntad de los hombres, porque Pablo nunca había pensado que iba a estar donde estaba, en la situación que estaba. Porque si vos te acordás, él ya había realizado su primer viaje misionero con Bernabé. Y habían recorrido, algunas ciudades de Chipre, había pasado al continente asiático, habían llegado, hasta Derbe y Listra. Un viaje muy problemático. A Pablo casi lo matan, lo dieron por muerto en Listra, lo habían apedreado. Vuelven de ese viaje a Antioquía y resuelven Pablo y Bernabé hacer un segundo viaje. Ese era el plan de Pablo, para volver a confirmar, decían, las iglesias que ya había ido, que las iglesias que había fundado. Pero hay un desacuerdo con Bernabé. Bernabé quería volver a llevar a Juan Marcos, su sobrino, ¿te acordás? Que los había abandonado en el primer viaje. Entonces, se separan. Bernabé hace ese viaje, el recorrido que habían hecho en el primer viaje misionero, y Pablo agarra por otro lado, va por el norte, visita esas ciudades, pero siguiendo otro recorrido, y llega hasta la costa, hasta Troas, porque la idea de él era seguir evangelizando hacia el norte, pero el Espíritu Santo no se lo permite. Le hace ver una visión de un varón macedonio, dice, ¿te acordás? Entonces él entendió que debía cruzar el mar Egeo para llegar a Europa. Iba acompañado ya no por Bernabé, sino por Silvano, por Silas. En la ciudad de Listra, ahí se le suma Timoteo, un joven que después se iba a transformar en un compañero muy útil, que Pablo lo iba a tomar ya como un hijo prácticamente. Acá en Listra también se le suma otro, un cuarto, que era Lucas, el autor de Hechos. La cuestión es que Pablo nunca pensó que iba a llegar hasta Europa. Llegan a Europa y ahí, fundan las primeras iglesias en Europa, en Filipos. ¿Vos te acordás que ahí tuvo un problema con una chica, una jovencita que tenía un espíritu de adivinación? Él reprende ese espíritu y por eso va preso junto con Silvano. Todo esto desemboca en la fundación de la iglesia de Filipos. De Filipos pasan a Tesalónica. Ahí en Tesalónica, vamos a leer, ¿qué te parece? ¿Qué pasó en Tesalónica? Lo vamos a leer en Hechos, capítulo 17. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. De Filipos pasaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas.
Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando en la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Cómo están? Entonces, de Tesalónica, Pablo y Silas llegan a Berea, que estaba muy cerca, y ahí comienzan a predicar. Y Lucas dice que los de Berea eran más nobles, los judíos eran más nobles que los de Tesalónica, porque estos sí escuchaban, y todo lo que Pablo enseñaba lo confrontaban con la Escritura. Ellos sí que eran nobles. Pero los judíos de Tesalónica habían quedado tan furiosos con Pablo y Silas que fueron hasta Berea y también hicieron que los expulsen de allí. Entonces Pablo se fue para Atenas. Parece que Silas, Silvano y Timoteo quedaron en la región de Macedonia, arriba, y Pablo los esperó en Atenas y enseñaba, y en Atenas no tuvo mucho fruto, dice. Silvano vino con él después, y después llegó Timoteo, y estaban muy preocupados por la situación de los tesalonicenses, porque era una iglesia muy nueva, y ellos no sabían qué había pasado con los tesalonicenses. Habían estado predicando, dice, 3 sábados, durante 3 semanas, tal vez un poco más, pero la Escritura habla de 3 días de reposo. Había habido mucho fruto, pero fruto muy nuevito. Entonces Pablo estaba muy preocupado por esta gente. Primero porque no tenían mucha doctrina, y segundo porque habían recibido mucha oposición. Acuérdate cómo los echaron de allí. Entonces, como estaba tan preocupado, manda a Timoteo a ver cómo estaba la situación. Mientras Timoteo va a Tesalónica, Pablo y Silas pasan a Corinto. Y ahí, bueno, ahí sí tienen mayor fruto, pero la situación en Corinto también era difícil. Bueno, la cuestión que, pasado un tiempo, y frente a la mucha preocupación de Pablo, viene Timoteo con noticias de los tesalonicenses. ¿Qué había pasado con ellos? ¿Habían abandonado lo que habían escuchado? ¿Se habían dejado avasallar por el mundo? No, la situación de los tesalonicenses era muy mala, tenían mucha oposición, pero ellos habían permanecido firmes. Entonces Pablo estaba muy contento. Les escribe inmediatamente una carta para darles ánimo y para aclarar algunas dudas que los tesalonicenses podrían tener. Esa carta la lleva Timoteo. Cuando vuelve Timoteo, Pablo, feliz porque estos tesalonicenses iban creciendo mucho, les escribe una segunda carta, que es esta que vamos a ver. O sea, esta carta fue escrita más o menos unos 6 meses, 1 año después de la primera. ¿Sí? Y bueno, Pablo la escribe porque había algunas cosas que había que aclarar. En primer lugar, bueno, para dar ánimo a la iglesia, por supuesto, para fortalecerlos. Y había un tema que preocupaba mucho a los tesalonicenses, que era la venida del Señor. Porque parece que habían recibido una carta como que era de Pablo, pero que no era, donde les hablaba que el Señor ya había venido, o que estaba ahí.
Y Pablo entonces le escribe esta carta para decirle que no, que primero tiene que ocurrir algunas cosas. Entre esas cosas estaba, bueno, que lo vamos a ver en el capítulo 2, una gran apostasía y la venida, dice, del hombre de pecado. Hasta que eso no ocurra, Jesús no va a venir. Así que Jesús no vino todavía, les mandó tranquilidad. De hecho, había algunas personas en la iglesia, ya en la primera carta, Pablo ya los había exhortado, que decían que no valía la pena trabajar ni hacer nada porque el Señor ya estaba por venir. Entonces Pablo les manda acá, en esta segunda carta, todavía un mensaje más duro, que el que no trabaja, que no coma. Entonces, bueno, para aclarar todas estas confusiones es que Pablo escribe Segunda Tesalonicenses. Como toda carta de esa época, tenemos la introducción que tiene que ver con el remitente, con quien envía la carta, se lo menciona, los que la reciben, los destinatarios, el saludo. Vamos a ver que esta introducción es muy parecida a la de la primera carta. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, Pablo es el que escribió la carta, Silvano y Timoteo estaban con él. A la iglesia de los tesalonicenses. Ya vimos cómo se fundó la iglesia, que era una iglesia muy joven. Y dice, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo, en Dios nuestro Padre. Y te quiero aclarar que la primera y segunda carta a los tesalonicenses, son las primeras cartas que escribió Pablo. Son los primeros documentos cristianos. También por esta época escribió la de Gálatas, las primeras cosas que escribe Pablo. Y lo que escribe, que hoy no suena tan normal, dice Dios nuestro Padre. De tanto hablar de que Dios es nuestro Padre, de tanto mencionar, no nos cabe ningún asombro, pero está hablando que Dios, el Dios creador, que hizo los cielos y la tierra, es nuestro Padre. El Señor Jesucristo lo hizo posible. Pero por esa verdad que para nosotros es tan natural, es que los judíos odiaban tanto a los cristianos, rechazaban de pleno a Jesucristo y les producía tremendo rechazo también el hecho de que gentiles, que ellos consideraban perros, se dijeran hijos de Dios. Ni ellos se tenían en esa consideración. Y es lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo por nosotros. Él hizo hizo posible que Dios sea nuestro Padre y que nosotros seamos sus hijos. Así que esta era una de las causas por las que los judíos odiaban tanto a los creyentes. Dice que la iglesia está fundada en Dios Padre y en Jesucristo. Una relación íntima. Estar en Dios, estar en Jesucristo, implica que la iglesia o los creyentes, cada uno, ya no son dueños de sí mismos. Dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Entonces, la iglesia, si bien estaba situada en Tesalónica, la iglesia en realidad estaba sentada en Dios Padre y en Jesucristo. Una iglesia que, bueno,
está en el mundo, pero no es del mundo. Y como vimos, como Pablo vivía bajo la voluntad de Dios y no sabía lo que le iba a pasar mañana. Bueno, esa es la idea de estar en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ya no es nuestra voluntad, ya no es nuestros planes, son los de Él. Eso es lo que importa. Así que dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo no dice, bueno, les deseo que tengan, como hoy, ¿no? Dirían salud, bienestar, prosperidad. ¿Qué cosas deseamos nosotros cuando escribimos? Que Dios los bendiga. Bueno, Pablo dice gracia y paz, esa es la mayor bendición. Nada se compara con eso. Y la gracia y la paz vienen de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y vuelvo a repetirte, estas de las primeras cartas que se escriben cristianas, los primeros documentos cristianos, y es muy revolucionario, hoy no nos causa ninguna impresión, pero está hablando de que Jesucristo y Dios Padre son uno. La gracia viene tanto de Dios como del Hijo, del Padre como del Hijo, porque ellos son uno. Y no se puede amar a uno sin amar al otro, no se puede servir a uno sin servir al otro. Dice el Señor Jesús: yo y el Padre uno somos. En la última noche, el Señor Jesús está con sus discípulos y en capítulo 14 de Juan dice que Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, la gracia y la paz. La gracia, que vos sabés que es el favor de Dios, del cual nosotros no somos merecedores. Todo lo que tenemos es por gracia. Todas las bendiciones que nosotros hemos recibido son por gracia. Y la paz es una consecuencia de esa gracia. Nadie puede tener verdadera paz si no ha recibido la gracia de Dios. Y ahora viene la acción de gracias de parte de Pablo. Mirá cómo lo dice. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. En la primera carta Pablo da gracias por ellos. Y ahora dice que para él es una obligación dar gracias. Dice, debemos siempre dar gracias. La Biblia textual dice, estamos obligados a dar gracias. La Nueva Traducción Viviente dice, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes. Es una obligación, no pueden evitarlo. Es algo que tienen que hacer. No sé si vos has experimentado esa sensación de no poder dejar de dar gracias por algo. De sentirte impelido, de sentirte, Señor, me sale solo. Es una obligación que tengo, no puedo dejar de hacerlo. Y él sentía esto por los creyentes de Tesalónica. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, como se debe. Yo tengo que dar gracias porque lo tengo que hacer, porque no puedo evitarlo, porque es lo correcto, como es digno, dice. Y dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. No puede dejar de dar gracias a Dios por la fe de los tesalonicenses, por cómo esa fe va creciendo y por el amor que cada vez abunda más. Y él había orado en la primera carta por esto. Era la oración de Pablo. Y 6 meses, un año después,
Él ve que esta oración fue cumplida. ¿Te das cuenta? Lo que es orar en la voluntad de Dios. Viste que Él, por ejemplo, en Juan 15 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dice, os será hecho. A estas cosas se refiere. No que, bueno, pedí un auto en el nombre de Jesús y te será hecho. Pedí que Dios te dé un viaje en el nombre de Jesús. No se trata de eso. Es pedir como si Jesús pidiera. Pedir en su voluntad. Y su voluntad es, claro, y que los tesalonicenses crezcan en fe y que abundan en amor, es la voluntad de Dios. Y Pablo, Silvano y Timoteo pedían conforme a la voluntad de Dios y les fue dado. Y lo bueno es que ellos reconocían que Dios ha contestado la oración y no pueden dejar de dar gracias. Porque muchas veces nosotros pedimos, Dios concede y no, después pasamos a otra, ¿no? Pero ellos se dan cuenta y no paran de dar gracias. Dice, mira, en 1 Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Eso es lo que pedían, y Dios se los permitió ver. En 4:1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar, así abundéis más y más. Y eso fue concedido. Y dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Les confiesa Pablo que se siente tan orgulloso de ellos que no para de hablar de ellos. A las iglesias donde él visitaba les hablaba de los creyentes de Tesalónica, de la fe que tenían, del amor que prodigaban. Dice, la palabra dice, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Porque paciencia, nosotros la asociamos con esperar, ¿no? Vos vas al médico y estás ahí esperando y dices, qué paciencia que hay que tener, ¿no? Pero bíblicamente la paciencia tiene que ver con soportar. Y mira, hay dos palabras griegas que se traducen como paciencia. Yo no soy un erudito de lenguas, pero las dos palabras son upomone y macrotumia. Una tiene que ver, upomone, tiene que ver con resistencia en las pruebas. La paciencia tiene que ver con la resistencia, la perseverancia en medio de las pruebas. Y macrotumia tiene que ver con la paciencia hacia los demás, hacia las personas. Personas que son difíciles de soportar, personas que cometen errores y personas que son malas con uno. Bueno, los tesalonicenses tenían paciencia, tenían upomone y tenían macrotumia. Paciencia en las pruebas, y tenían paciencia también con las personas, longanimidad, ánimo largo quiere decir, ¿no? ¿Vos cómo andás con eso? ¿Bien? Bueno, te felicito. Dice, por la paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La paciencia entonces es un fruto del Espíritu. La paciencia proviene justamente de sufrir pruebas, porque dice las pruebas producen paciencia. Y la paciencia, un carácter formado. Dice la paciencia
dice, perdón, la Reina Valera dice, la paciencia prueba, pero se refiere a eso, a un carácter probado. Y ese carácter probado produce esperanza, y la esperanza no defrauda. Así que estos tesalonicenses sufrían de parte de judíos y de gentiles. Los gentiles, los paganos, que veían que aquellos que habían compartido, que habían compartido en otro tiempo sus cultos paganos, sus festividades religiosas, sus ceremonias y cultos idolátricos, ahora estaban aparte. Entonces, esto implicaba que de parte de judíos y de gentiles ellos fueran excluidos de sus familias, excluidos de sus trabajos, del núcleo social, y también implicaba violencia física. Y ellos soportaban todas estas pruebas con paciencia y fe. Y esto hacía que Pablo verdaderamente se enorgulleciera de ellos. Eran cristianos muy jovencitos en el Señor. Habían tenido muy poca instrucción, pero el Espíritu Santo estaba haciendo una obra tremenda en ellos. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. El hecho de que estos creyentes atraviesen pruebas, duras pruebas, y que las soporten, es una demostración del justo juicio de Dios. ¿Qué te parece? El apóstol Pedro dice que es necesario que el juicio comience por ¿quién? Primera de Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces, es muy común pensar que, cuando sufrimos, Dios no está presente, como que, no sé si a vos te pasa, como que es una injusticia. No es justo que esto me pase a mí. ¿Nunca dijiste esto? ¿Por qué tengo que atravesar por esta prueba? No es justo. Es muy común entonces cuestionar el justo juicio de Dios. No es justo que yo esté pasando por esto. Como si fuéramos merecedores, si tuviéramos mérito de vivir una vida mejor, sin pruebas, sin problemas. ¿Por qué tengo que pasar por estas cosas? ¿Por qué Dios permite que pase por estas cosas? No es justo. Pero el apóstol Pablo dice que es exactamente al revés. Que como Dios es justo, nosotros tenemos que pasar por sufrimientos. ¿Para qué? Para que seamos dignos, tenidos por dignos del reino de Dios. Porque el sufrimiento es el fuego de la prueba que pule nuestra fe. Como dice también en Primera de Pedro. Entonces, estos cristianos estaban pasando por persecución, por tremendas pruebas. Y Pablo dice, es justo que esto ocurra. Es el justo juicio de Dios. Dios está puliendo a su pueblo, está forjando para que sean tenidos por dignos el día en que el Señor vuelva, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios.
Aunque ahora, dice Pedro, en 1 Pedro 1:6, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Dios es justo y galardona la fe y la obediencia. Él nos hace pasar por diversas pruebas, nos da las armas para pasar por esas pruebas, no nos va a probar más allá de lo que nosotros podamos soportar. Todo esto forja nuestra fe, nuestra madurez espiritual, para que seamos dignos del llamado que tenemos. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dios es justo para con todos. Entonces, a sus hijos es justo que los haga pasar por tribulaciones, por pruebas, para pulirlos, para que sean tenidos por dignos de su llamado. Y también es justo que a los que atribulan a sus hijos se los castigue. Lo que no es justo es que sean los propios cristianos quien castigue a los que los atribulan. Porque dice Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y mirá, el Señor Jesús dice, Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En Romanos 12:17 el apóstol Pablo dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es paciencia. Esto es lo que enorgullecía el apóstol Pablo de los tesalonicenses. Pagar mal, pagar bien. ¿Está bien? ¿Pagar bien? Pagar bien por mal. Eso es la paciencia del creyente. Y esto es producto del Espíritu Santo, que hace que el creyente tenga amor, paz, bondad, paciencia, mansedumbre. Eso lo provoca a través del Espíritu Santo, a través de las tribulaciones. Pero bueno, Dios es justo y pagará a cada cual según sus obras. Dice, pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Romanos 2:6 dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así que a unos le dará tribulación y a nosotros reposo. Reposo. Que esto tiene que ver con, descansar de sus trabajos, dicen en Apocalipsis. Alivio, paz, vida eterna, deleite con el Señor en su presencia
por toda la eternidad. Junto con Pablo, con Silvano, con Timoteo, dice, reposo con nosotros, con todos los tesalonicenses y con todos los creyentes a lo largo de la historia. ¿Esto cuándo ocurrirá? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo, entonces habrá reposo para unos y tribulación para otros. Ahora, dice, cuando se manifieste. La palabra original es apocalipsis, revelación, cuando se revele Jesucristo en los cielos. Cuando lo veamos venir. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando el Señor venga, entonces, como ya hemos visto en 1 Tesalónica, de Tesalonicenses, va a venir con sus ángeles, en el poder de Dios. Mateo 13:40 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Bueno, entonces se sentará en su trono de gloria. Bien. Y dice que viene con los ángeles en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Viene en llama de fuego. ¿Qué significa esto? Viene el Señor, en juicio viene. El fuego habla de juicio, viene en llama de fuego. Y tenemos que tener en cuenta siempre, no sabemos claramente el alcance de este símbolo. Viene en llama de fuego, viene en juicio. Y está hablando de que va a haber retribución. Pero lo que tenemos que tener en cuenta siempre que el símbolo es infinitamente inferior a lo que representa. O sea, el símbolo representa algo mucho más grande, mucho más glorioso, mucho más terrible. Entonces, hay de aquellos para los que el Señor viene en juicio, viene en llama de fuego. Isaías 66:15, probablemente Pablo cuando escribió esto en llama de fuego, estaba pensando en este pasaje de Isaías. Porque Isaías dice así, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Una frase tremendamente vívida. Hebreos 10:27 dice, sin una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y en 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mía es la venganza, dice el Señor. Pero tenemos que tener claro que la venganza del Señor no es como nuestra venganza. La venganza del Señor es absolutamente justa. Cuando habla de venganza, está hablando de administrar justicia plena. Cuando el Señor habla de venganza, habla de que nadie va a recibir ni más ni menos que lo que se merece, porque Dios es justo. Y dice
que esto es para todos los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para todos los enemigos de Dios, para los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos. Pero Pablo está hablando específicamente acá sobre aquellos que están persiguiendo a los tesalonicenses. A estos, como a todos sus enemigos, pero específicamente a estos, es lo que les espera. Los que no conocieron a Dios, los paganos que no conocieron a Dios, aunque escucharon el Evangelio en Tesalónica, y aquellos judíos que decían conocer a Dios, pero nunca obedecieron al Evangelio de Jesucristo. A todos estos les espera entonces la retribución, la venganza de Dios. ¿Querés saber cómo es esa venganza? ¿Qué es el destino que les espera? Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta es la pena que les espera. Pena de eterna perdición. Eterna perdición. La palabra perdición también se traduce como destrucción. Eterna destrucción. Y hay ciertas sectas, como los testigos de Jehová, como los unitarios o cristadelfianos, como los adventistas, y algunas denominaciones que se llaman cristianas, como la Asamblea de Dios, que dicen que eterna destrucción significa dejar de existir. Que Dios no va a mandar al infierno, sino que directamente van a dejar de existir sus enemigos. Esta falsa doctrina se llama aniquilacionismo. Pero no es así. No es que van a dejar de existir. Porque acá claramente dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa es la eterna perdición. Estar excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. A los que tienen fe, a los que han creído en el Señor Jesucristo, es todo lo contrario, van a estar en la presencia del Señor. Van a deleitarse con Él, van a tener dulce compañerismo, van a mirarlo el rostro. Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Apocalipsis 22:4 dice, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Eso es lo que le espera a todos los creyentes. Estarán por toda la eternidad en la presencia de Dios. Pero la eterna perdición es exactamente lo opuesto. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Completamente ajenos a su gracia. Entonces, imagínate las delicias de los creyentes en el cielo. La paz, el gozo, el deleite. No hay temor, no hay lágrimas, no hay sufrimientos, no hay clamor, no hay llanto. Imagínate todo lo opuesto, excluidos de la presencia del Señor y de su gracia. Imagínate dolor, terror, oscuridad.
y a cada uno le va a dar lo que le corresponde. El infierno no es igual para todos. Dice Mateo 27, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Algunos se van a sorprender, pero dice, apartados de mí, excluidos de la presencia del Señor, hacedores de maldad. Los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apartaos de mí, excluidos de su presencia. El Salmo 73, 27 dice, ¿por qué aquí los que se alejan de ti perecerán? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Y vos? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Unos reposo, otros tribulación. Los que recibirán reposo, dice, cuando el Señor Jesús sea revelado, glorificarán al Señor. El Señor será glorificado en ellos, dice. ¿Vos te acordás que cuando el Señor regrese, los muertos van a ser resucitados en sus cuerpos glorificados y los que todavía vivan van a ser transformados? Y dice que el Señor será glorificado en sus santos. Será admirado, dice, en todos los que creyeron. Van a ser admirados en sus santos, en los que creyeron. No por, en. Ellos, los que creyeron, van a reflejar al Señor Jesús, su luz, su paz, su gloria. No va a haber vestigio de pecado en sus almas. Ahora sí, ellos serán hechos a su imagen. Y dice que el Señor Jesús va a ser glorificado. Él se regocijará en los suyos, y sus ángeles se regocijarán, y los creyentes se regocijarán, y el Señor se regocijará del regocijo de sus hijos. Ahora no hay palabras para describir esto, porque, ¿sabes? Dice que va a ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Él se regocijará, dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. A ver, cuando el Señor venga, vos vas a ser transformado a su imagen. Nunca esperaste algo así. Nunca esperaste algo así. Y cuando veas a tu hermano transformado en la imagen de Jesús,
sin ningún pecado, te vas a asombrar. Y no hay ningún tipo de palabra para describir esto. Yo, como no tengo palabras, preferí tomar las palabras de Spurgeon, a ver si podemos de alguna manera entender la gloria que está expresando acá. Dice Spurgeon: vamos a admirar lo que Dios ha hecho en los demás y en nosotros. En ese momento vamos a quedarnos asombrados, atónitos de lo que Dios ha hecho. Aquellos que consideran a los santos sentirán una maravilla repentina de deleite sagrado. Se sorprenderán con la sorprendente gloria de la obra del Señor en ellos. Pensábamos que iba a hacer grandes cosas, pero esta concepción sobrepasa. Cada santo será una maravilla para él mismo. Pensé que mi felicidad sería genial, pero no como esta. Todos sus hermanos serán una maravilla para el creyente perfeccionado. Él dirá: pensé que los santos serían perfectos, pero nunca imaginé semejante transfiguración de la gloria excesiva que sería puesta sobre cada uno de ellos. Yo no podría haber imaginado a mi Señor ser tan bueno y misericordioso. No hay palabras para expresar lo que va a pasar en ese momento. De vernos a nosotros semejantes a Cristo. Vos vas a verme a mí, yo te voy a ver a vos. ¿Cómo se puede explicar eso? El Señor va a ser glorificado en nosotros. Y esto es en todos los que creyeron, porque los tesalonicenses estaban preocupados que el Señor venga y qué iba a pasar con los que ya habían muerto. No, esto es para todos los que creyeron, para todos. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Pablo dice: asimismo oramos siempre por vosotros, porque está hablando de que los tesalonicenses Dios los hace pasar por tribulaciones para que sean hallados dignos, ¿no? Dignos del llamamiento. Y ahora Pablo está orando para que ellos estén a la altura de ese llamamiento. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Está orando para que, escuchá cómo lo dice, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. A ver si lo puedo explicar. No solamente, Dios está trabajando con vos, y Pablo ora para que lleve adelante esta obra. Dice: para que se cumpla todo propósito de bondad, para que vos puedas cumplir con todo propósito de bondad. Todo buen propósito quiere decir esto. Y toda obra de fe con su poder, para que vos vivas una vida digna de ese llamamiento. Y cuando dice cumpla todo propósito de bondad, para que cumplas todo buen propósito, está diciendo, bueno, los tesalonicenses. Pablo les dio un montón de indicaciones. En la primera carta, Pablo les dijo, por ejemplo, que lo que Dios quiere de ellos es la santificación. Bueno, seguramente un buen propósito de ellos es santificarse. Bueno, Pablo ora para que Dios haga que eso sea posible. ¿Se entiende? Dios ora Pablo les dice, por ejemplo, a los tesalonicenses, que bueno, que tengan una vida pacífica, ¿te acordás? Les dice que oren sin cesar, que, bueno, todas esas indicaciones que le dan en la primera carta, bueno, que Dios haga posible que ellos puedan llevar adelante ese buen propósito. Seguramente vos tenés montones de buenos propósitos. Tal vez vos te propusiste, no sé, leer la Biblia en un año. Bueno, ese buen propósito, que Dios haga que lo lleves adelante. Tal vez vos te propusiste ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor esposo, una mejor esposa. Que Dios pueda llevar adelante ese propósito, porque en tus fuerzas nunca lo vas a lograr. ¿Se entiende? Tal vez alguno acá tenga el propósito de ser
pastor. Que Dios haga posible ese propósito. Que lleves adelante todo buen propósito, porque si Dios no lo hace, ese propósito queda en la nada. ¿Se entiende? Todo buen propósito y toda obra de fe. Porque primero está el propósito y después está la obra. Dice, por ejemplo, con respecto a las ofrendas, Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vos vas a dar una ofrenda, bueno, primero tenés que habértela propuesto. Daniel, dice en Daniel 1:8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él se lo propuso, pero solamente Dios puede hacer que él haya llevado adelante esa obra. ¿Se entiende? Pablo dice en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Todo buen propósito, que Dios permita, que Dios haga posible toda obra de bondad, todo buen propósito. Porque si no te lo propones en tu corazón, no llega a concluir. Primero tenés que tener el buen propósito. Nosotros a veces pensamos, esta persona nunca crece. Siempre lo mismo. Bueno, ¿cuál es el problema de esta persona? Adivina. Que no se lo propuso, no era su propósito. No es su propósito. No es su propósito. A veces nosotros queremos que las personas hagan determinadas cosas, pero ellos no se lo han propuesto, es nuestro deseo. Pero si no se propone ellos en su corazón, bueno, eso nunca llegará a cumplirse. Entonces primero es el propósito y después es la obra. Hay personas que nunca cambian y no van a cambiar porque no se lo proponen, porque no es su propósito. Y si se proponen algo que es de la voluntad de Dios, bueno, que Dios lo haga. Dice, Dios te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Salmo 24. Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Proverbios 11:23, el deseo de los justos es solamente el bien. Y la oración de Pablo es que los tesalonicenses sean hallados dignos, y por eso es que ora para que puedan que Dios permita que puedan llevar adelante sus buenos propósitos. No solamente para que sean hallados dignos, sino para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. El nombre del Señor Jesucristo es Jesucristo mismo. Para que Él sea glorificado en nosotros. Para que podamos, los tesalonicenses, someterse completamente a su señorío y de esa manera glorificarlo, porque justamente Dios es glorificado por medio de las obras. Que Dios lleve adelante nuestros propósitos de bondad, nuestros buenos propósitos, para que podamos glorificarlo con buenas obras. El Señor Jesús dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, Pablo ora para que
creyentes de Tesalónica puedan vivir vidas coherentes con su llamado, para que sean hallados dignos de entrar en el reino de Dios. Todo esto solamente se puede hacer por medio de la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y así terminamos el primer capítulo. ¿Se entendió algo? ¿Sabes que hay un problema con la palabra de Dios? Te voy a confesar.